Homeopatía, demostrando la ley de similitud. Como veis, la ley de similitud homeopática es una realidad conocida desde antes de la época de Hipócrates y podemos afirmar que forma parte de la sabiduría popular. La ley de similitud homeopática se puede comprender fácilmente cuando utilizamos el refrán que dice: la mancha de una mora con otra verde se quita. Pero haremos un recorrido de la historia para demostrar que esta ley de similitud en la que se basa la homeopatía es una realidad demostrada. Los orígenes de la similitud ya vienen de la Ayurveda, o libro de la vida escrito hace más de 5.000 años. Es el primer libro escrito de medicina y el Ayurveda sigue siendo una de las medicinas que se utilizan en la India. En este libro se citan ciertos venenos y se dan recomendaciones de cómo utilizarlos a dosis pequeñas para combatir sus efectos. Hipócrates escribió el Corpus Hipocrático y es un tratado de 7 libros que recoge las enseñanzas sobre medicina de este médico del siglo V a.C., que es considerado el padre de la medicina. El catedrático de Historia de la Medicina, el profesor Laín Entralgo, señala en su libro La medicina hipocrática lo siguiente: aunque sin el menor dogmatismo y en un sentido que solo en parte coincide con el de Hahnemann, 3 de sus escritos afirman con claridad la homeopatía, el principio terapéutico del similia similibus curantur. Arraigada en viejas concepciones míticas acerca de la acción de lo semejante, la homeopatía se halla netamente afirmada en el Corpus Hipocrático. Posteriormente, en Grecia, el rey de Ponto, Mitrídates VI, en el año 132 a.C., reinó 22 naciones, administró sus leyes en todos sus idiomas y podía hablar con cada uno de ellos sin emplear intérprete. Pero como temía ser envenenado, ingería con regularidad pequeñas dosis de venenos de sustancias vegetales y animales mezcladas que llamaban el mitridato y que le permitió inmunizarse. Después de haber sido derrotado por Pompeyo, Mitrídates se quiso suicidar con veneno, pero al estar inmunizado pidió a uno de sus oficiales que le matara con su espada. La composición del mitridato, o mitridatium, fue recogida por Aulio Cornelio Celso, enciclopedista romano del siglo I a.C. Actualmente se conoce como mitridatismo la práctica de la protección de uno mismo contra un veneno, autoadministrándose poco a poco cantidades de veneno no letales. En 1493 nació en Suiza Paracelso, que fue médico y alquimista. Se opuso a la medicina oficial del momento, retomando la medicina hipocrática y la ley de similitud. La enfermedad está producida por similares y a través de los símiles que han producido la enfermedad, el paciente pasa del estado de enfermo al de individuo sano. La fiebre cesa por obra de lo que la ha causado y nace por obra de lo que la hace cesar. Paracelso afirmó: la misma anatomía de las hierbas y la misma anatomía de la enfermedad se unen en un orden. Este símil permite comprender el modo en el que el individuo se curará. También afirmaba: todas las sustancias son venenos, no existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de una medicina. Lo que produce ictericia también cura la ictericia. 200 años más tarde, en 1660, un médico alemán, Georg Ernst Stahl, aplicó esta ley en el tratamiento de la enfermedad. Escribió: estoy convencido de que las enfermedades remiten frente a aquellas sustancias que causan una dolencia similar. Así conseguí tratar la predisposición al ardor de estómago con dosis muy reducidas de ácido sulfúrico, después de haber empleado en vano una gran cantidad de polvos absorbentes. Hahnemann, que nació en 1755 y murió en 1843, demostró con la experimentación y el método científico que efectivamente la ley de similitud es una ley de la naturaleza. La ley de la similitud se formula clásicamente por 3 proposiciones. 1. Toda sustancia farmacológicamente activa provoca en la persona sana y sensible a ella un conjunto de síntomas característicos de la sustancia empleada. 2. Todo enfermo presenta un conjunto de síntomas que es característico de su enfermedad. 3. La curación que se produce cuando se suprimen los síntomas puede obtenerse por la administración de dosis infinitesimales de la sustancia, cuyos efectos experimentales en el individuo sano son similares a los del enfermo.
Estas proposiciones constituyen la ley de la similitud, que a su vez representa el principio fundamental de la homeopatía. En 1974, Bill de Nicole realiza un estudio para valorar el efecto de diluciones de fósforus sobre las hepatitis de la rata provocada por tetracloruro de carbono. El fósforus es un hepatotóxico y las lesiones en el hígado de la intoxicación por el fósforus son similares a las producidas por la intoxicación de tetracloruro de carbono. En este estudio, realizado a doble ciego, se observa que las diluciones de fósforus 7CH y 15CH provocan una regresión de las lesiones celulares hepáticas de la intoxicación por tetracloruro de carbono del 21% y del 27% de los casos respectivamente. Tenemos que clarificar dos conceptos, homeopatía e isopatía. La homeopatía es la medicina que trata con sustancias similares a dosis infinitesimales, es decir, con el medicamento homeopático que se prepara diluido y dinamizado y se utiliza en base a la ley de similitud. Esto sería tratar una picadura de avispa con apis mellifica, por ejemplo. La isopatía, que es la medicina que trata con la misma sustancia que causa la enfermedad, sería como tratar la picadura de abeja con apis mellifica, que es el veneno de la abeja. La validez de la ley de similitud como un tipo específico de regulación es esencial para caracterizar a la homeopatía como una terapia de regulación. Hasta el momento pocos estudios han sido realizados en este campo, pero un estudio muy interesante fue llevado a cabo en 1994 en la Universidad de Utrecht, en Holanda, donde se demuestra que la capacidad de autorrecuperación a nivel celular puede ser estimulada por pequeñas dosis de sustancias agresoras aplicadas de acuerdo con el principio de similitud. Se hizo el experimento en dos etapas. En la primera se hace un estudio con isopatía, es decir, tratamos con lo mismo que enfermar el cultivo celular, y en el segundo con homeopatía. Se trata con algo diferente que ha provocado en el cultivo celular lesiones y respuestas similares. En la primera etapa, isopatía, se dañan cultivos celulares con una sustancia tóxica, arsénico o cadmio, y posteriormente se aplica la misma sustancia pero en dilución homeopática, dosis muy bajitas, en algunos cultivos y en otros no. Y se encuentra que la producción de proteínas protectoras y el desarrollo de tolerancia es estimulada en los cultivos celulares dañados cuando se aplican las dosis bajas de la misma sustancia estresante, isopatía, mientras que no se produce la estimulación de proteínas protectoras en aquellos que solo recibieron la sustancia estresante. Otro dato interesante del experimento fue que vieron que el efecto estimulador era específico de las células lesionadas, ya que las bajas dosis del agente inicial no ejercían ninguna influencia sobre cultivos celulares no dañados. En la segunda etapa se hacía homeopatía, y en esta segunda etapa los cultivos celulares se exponen a altas temperaturas durante corto espacio de tiempo, dañando las células. Tras el shock térmico, en algunos cultivos se dan bajas dosis de arsénico o de cadmio en diluciones homeopáticas y en otros no. Y se observa que la capacidad de supervivencia se estimula en gran manera en los cultivos en los que se aplica alguna de estas bajas dosis de factores estresantes, es decir, diluciones homeopáticas de arsénico o de cadmio, comparados con los cultivos celulares que solamente reciben el primer tratamiento con alta temperatura. El grado de estimulación es mayor en los cultivos donde las proteínas protectoras que se producen por la exposición al calor son más similares, por ejemplo, a la intoxicación de arsénico. Y cuando damos arsénico en dilución homeopática, la respuesta es mejor que cuando damos las diluciones homeopáticas de cadmio. Terminaré contando la fábula de Esopo, El sol y el viento, que es una representación de la ley de similitud. Estaba una vez discutiendo el sol y el viento sobre cuál de los dos era el más fuerte, cuando de pronto vieron que venía por un camino un hombre que llevaba puesto un abrigo. El viento le dijo al sol: «Mira aquel hombre que lleva su abrigo, el que consiga que se lo quite será el más fuerte». Y dicho esto, mientras el sol se ocultaba entre las nubes, el viento empezó a soplar y soplar muy fuerte, pero cuanto más soplaba, más fuerte se sujetaba el abrigo el hombre. Al cabo del rato, el viento se cansó de soplar sin conseguir nada.
Y entonces el sol salió y empezó a calentar más y más, tanto que el hombre empezaba a sudar y tanto calor sentía que al final se quitó el abrigo. Este es un ejemplo muy claro de cómo funciona la ley de similitud. El hombre se calentaba con el abrigo y por eso el sol, al darle calor, consiguió que el hombre se lo quitara. Y lo hizo de forma suave, sin agresividad, sin fuerza. Al contrario, el viento que iba en contra, y por eso el hombre se aferraba más y más al abrigo. Así ocurre en la homeopatía y en la vida. Cuanto más vamos en contra, menos resultados tenemos. Si te ha gustado, suscríbete, da like y comparte. Gracias.